Ya está Guillermo Locane aquí con nosotros, el contador, para intentar establecer algunas preguntas respecto al mínimo no imponible de ganancias, bueno, vencimientos de impuestos que los tenemos ahí a la vuelta. Sí, a partir del 14. A partir del 14 Sí. para las personas y demás. Sí, personas físicas. Gracias por venir, Guillermo. No, por favor, un gusto para mí. Bueno, primero, ha quedado desactualizado con la inflación. Efectivamente, el nivel tributario en la Argentina es muy alto y ha quedado desactualizado el mínimo no imponible de ganancias y también bienes personales. Claro, claro. Sí, yo lo que tengo que decir es algo que parece un poco olvidado o no tenido tan en cuenta. Las leyes tributarias, que son de vieja data en Argentina, Argentina que ha tenido largos procesos de inflacionarios y mucho más fuertes que los actuales, contienen en sus articulados mecanismos de ajuste, tanto ganancias y otros. Lo que pasa es que en el año 91, con la ley de convertibilidad, se dispuso eliminar todos los mecanismos de ajuste que hubiera. Y por otra ley se congelaron los mecanismos impositivos. Quiero decir con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Pasamos a depender de la voluntad y la decisión de oportunidad del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo sopesa sus arcas y la evolución de sus finanzas en función de cuándo y cómo va a dar y cuánto va a dar de ajuste, que como vos bien decís, hubo años, por ejemplo, que no se dieron. Los últimos ajustes que dio el Ejecutivo fueron redondos, del 20%. Y la inflación real de esos años fue mayor. Quiere decir que hay un atraso en ese sentido. Bueno, eso explica por qué más gente tributa. ¿Por qué más gente tributa? Bienes personales, claro. O por qué más gente paga impuestos a las ganancias. Claro, entonces de alguna manera, digamos, para la noticia de hoy, parecería que es importante que el jefe, mira vos, lo que estamos hablando, ¿no? Que el jefe de gabinete dijo que se podría considerar, cosa que hace una semana había dicho que no. Entonces estamos en una improvisación que no le hace bien a nadie. Yo creo que no le hace bien a la economía, porque en ningún país del mundo se discuten durante meses cuánto se va a modificar el mínimo no imponible. Vos sabés que el mínimo no imponible es un condimento fundamental de lo que se llama el impuesto a la renta. ¿Por qué? Cuando se estableció hace cientos de años, se dijo, bueno, es un impuesto a los ingresos de los más pudientes, menos un importe que sea el costo de vida. Que sobre lo que sobra se tributa una tasa proporcional. Quien más gana, más paga. Eso es el impuesto a las ganancias. Eso es el impuesto a las ganancias. Entonces, qué importante es decir, bueno, pero ¿cuánto me dejan deducir como gasto para mi vida? Porque como a la gente no se le puede andar pidiendo comprobante de cuánto gasta en el supermercado, en la nafta o lo que sea, se fijan montos preestablecidos, que tienen que tener una base estadística, lógica, y además ser, en ámbitos inflacionarios, ser corregidos. Todo esto, que parece tan sencillo, nos ha llevado, yo escribí un librito que lo tengo colgado en mi página web, que se llama La novela del mínimo no imponible, porque hubo años que fue una novela. ¿Vos te acordás? Sí, que claro. No quería hablar como Moyano le dejaba una carta y había Bueno, hubo paros al respecto. Hubo paros al Después respecto. hubo anuncios. Claro. Tras las PASO, el año pasado. Exacto, claro. Entonces, hubo años que simplemente este año no te voy a cobrar sobre el aguinaldo. Es malo eso. Es malo porque ya no estamos hablando de imprevisibilidad para un inversor que quiera radicar sus capitales en Argentina. Estamos hablando de quien le dicen, che, ¿podés venir a hacer horas extra la semana que viene? Y el tipo dice, pero ¿cómo? Pará, y si me paso de categoría y entonces pago más impuestos. Esto es... ¿Hoy el impuesto a las ganancias lo paga más de 1 de cada 10 de los que está bajo convenio? O sea, el 10% de la población económicamente activa. No, de los que trabajan en el sector formal de la economía. Sí, perdón, está bien. Sí, eso puede ser, 1 cada 10 puede ser. Lamentablemente no hay estadísticas. Y además, ¿qué pasó? El año pasado el Ejecutivo dijo, bueno, a los que ganan, vos te acordás, en agosto por ella sacó un decreto, dijo, bueno, que ganan menos de 15.000 no le cobramos más. Entonces quedaron muchos excluidos, pero esos, con la inflación se va a ir corrigiendo, ese monto evidentemente le perjuicio. Y además quedaron, digo, el tipo que gana entre 15.000 y 25.000 le voy a cobrar. Y ese no es un rico, digamos, es No, máxime en grandes urbes o en la Patagonia o en la ciudad de Buenos Aires. Claro, a la Patagonia le dieron un poquito más de deducción. Pero con las horas extras o con o determinados trabajos que están remunerados
por convenios que se han ajustado bien, llámese transporte y otros, portuarios, petroleros, siempre están con eso. Entonces, yo digo, no solamente es una cuestión de establecer algo que corrige y deje a la gente contenta, sino dejar un mecanismo estable. Bueno, hacerlo por ley y que esa actualización sea semestral o lo que fuese. Exactamente. Ahora, todos los años, pero digamos, tenemos el proyecto, entre otros, del Frente Renovador, que trae, otros también lo habían previsto, corregir por salarios propios de la economía. ¿Qué quiere decir? Vos sabés que el RIPTE es una sigla que quiere decir registro de... Nunca me acuerdo pero bien, pero digamos, es el promedio de la economía, del salario de la economía blanca. Vos sabés que todos los meses los empleadores tienen que presentar una declaración jurada a la AFIP y decir, bueno, yo tenía tantos empleados en blanco, pagué tanto. Esa división da un promedio. Promedio de promedios te da un promedio de la economía, que se usa, entre otros, como variable también de ajuste, mezclado con variación de la recaudación, para corregir los haberes jubilatorios. Entonces, ¿qué dice el Frente Renovador y otros? Bueno, usemos ese, porque en la ley estaba índice de precios mayoristas, en la ley está. Pero bueno, sometamos la discusión, usemos este y dejemos de discutir. Entonces, ya no, y cosa importante en la Argentina, si te parece, ir tachando temas para discutir. O sea, digamos, decir, bueno, este lo solucionamos. Lo mismo, por ejemplo, el bienes personales. Mirá, está en 305.000 pesos. Tiene una serie, es un impuesto que nació, como se llama, impuesto a la riqueza. ¿Te acordás que aquel viejo recaudador, excelente administrador, que fue Carlos Tacci? Sí, en los 90. Muy reconocido. Lo ideó como un impuesto a la riqueza. Lamentablemente, no digo que los ricos no lo paguen, pero bueno, tiene más mecanismos para eludirlo. Pero la clase media trabajadora que tiene un departamento y tiene un auto, y se le ocurre a lo mejor tener algún terrenito en algún lado. No, hoy tiene un departamento, se terminó. Claro. En un barrio acomodado de la ciudad y ya está. Por ejemplo. Entonces el valor quedó desactualizado. ¿Qué corresponde hacer? Y bueno, corresponde actualizarlo. Lo que pasa es que chocamos con dos cosas. Primero, que así como en el tema de cuarta categoría de empleados, al Estado les resulta muy fácil recaudar. Ahí no hay evasión. En el sueldo no hay evasión. Es decir, te la cobran antes de pagarte el sueldo. Es el impuesto al cheque, tampoco tiene evasión. El impuesto al cheque. Y en bienes personales, que hay evasión, pero hay gente, por ejemplo, el típico clase media trabajadora que tiene obligación de declararlo porque lo agarran por el lado de los sueldos, es difícil de eludir. Con lo cual, al Estado le resulta útil tenerlo así, subvaluado el mínimo exento. Pero no corresponde, pero no solamente porque perjudica a la gente, sino por un tema hasta de derecho, digamos, como dirían los abogados, de puro derecho. Porque es decir, yo, contribuyente, no tengo por qué, yo tengo que pagar los impuestos, pero tengo que pagar en su justa medida. Sí, claro. Y hoy se está pagando por parte de aquel que paga en la economía formal la mitad de lo que le ingresa, lo está pagando en impuestos. Sí, vos sabés que se habla del famoso, ahora se calcula, se ha denominado el famoso día de la liberación de impuestos. Sí, que cada vez se corre más. Se corre más, y te digo, vos sabés que es así. Empezó en abril y ahora creo que está en muy junio. Bien, sí señor. Yo lo he escrito en algunos posts de mi blog ahí en perfil. Empezó en abril y ahora estamos en junio. Entonces, la gente por ahí no se da cuenta, porque además te lo sacan en el supermercado, te lo sacan cuando cargas nafta, la mitad de lo que cargas es impuestos. Sí, o más. O más. Entonces, sumando todo eso, el aporte jubilatorio, la ganancia, bueno, llegás a que está en la economía blanca a ese importe de tributación, que era mucho menos al comienzo de la década. Es decir, la década del 90 termina con una presión fiscal en torno del 20% del PBI y ahora estamos redondos en torno 40, si contás el impuesto provincial, la inflación y qué sé yo. Con lo cual, ahora, la gente dice, ¿es caro, es barato? Bueno, es caro, es barato según lo que te dan. Sí, la contraprestación, el servicio que te dan. Claro. Ese servicio hoy es magro. Es magro. Porque la clase media tiene seguridad privada, tiene medicina prepaga, tiene colegio privado. Exactamente, entonces es lo que yo llamo en alguna cosa que escribí, en un impuesto a la realidad social. ¿Qué quiere decir? Yo, clase media, que el típico empleado, que le retienen ganancias, pero además
tiene que pagar la medicina prepaga, porque así como la presidenta decidió no ir a un hospital público, él también decide no ir a un hospital, también está en su derecho. Tiene que pagar educación privada, porque vive en la provincia de Buenos Aires y dice, escucha, no puedo comerme 15 días de la web, ¿dónde dejó los chicos? Eso es lo que la gente razona. No es que bajó la calidad solamente de la educación, sino que la gente dice, ¿dónde dejó los chicos? Cuando y además busca la doble escolaridad. La doble escolaridad. Y busca exactamente. Que hagan actividad y bueno, física. ni hablemos de la seguridad, en lo cual vos ya, aunque vos no lo decidas, en tu edificio ya decidieron poner seguridad privada. Sí, o en tu barrio ya que la garita esté. Exactamente, entonces ya ahí tenés un impuesto. Entonces la gente se siente con una circunstancia que la sobrepasa. Y si ahora tenemos también un año con tarifazo y reconocimiento de la inflación, es como que alguien diría, es mucho. A vos te van a decir, de acá al 14 que vence sí. la presentación de las declaraciones juradas, todo el mundo te va a decir, no puedo pagar, Guillermo. Claro. No puedo pagar, no puedo pagar, fíjate, no puedo pagar. Claro, y fíjate vos una cosa. Va a ser un mar de lágrimas tu estudio jurídico. Sí, contable y jurídico. Pero digo, el contador hace muchos años que ya se convirtió como otras profesiones por ahí, en el psicólogo del cliente. Donde el cliente tarda, te trae los datos y tarda 2 horas en contarte lo mal que le va y media hora para decir, bueno, pasame los datos y ya está. Pero digamos, hay que escucharlo las 2 horas y media que no se pueden cobrar. Pero digo, sí, y además hay una cosa que viene a complicar la cosa en los últimos años. Hasta hace un par de años, hasta el año pasado, vos podías pagar el saldo en 6 cuotas, ¿no? Hoy te dan 3. Y depende, pero digamos que te dan 3. Entonces, no es lo mismo decirle, claro, pero lo pago en 2, lo pago en 3. Entonces, y además otra cosa, los anticipos normalmente te cubrían la obligación mensual, la obligación anual que vos tenías. Pero ¿qué pasa? Como hay inflación, los anticipos cubrieron en base a la liquidación del año anterior. Con lo cual te quedó Con lo cual te queda un saldo. Entonces, es lo que dicen los que, bueno, pero siempre hay que pagar y lamentablemente es un poco así. ¿Y te permitió ajustar ingresos? Y los ingresos lo tenés que ajustar inevitablemente porque hay una carga grande. O sea, es que yo creo que la profesión contable es una de las profesiones que más tecnificada está en cuanto a informática. Sí, porque la mayoría tenemos facturas electrónicas, etc. No, sino que todas las declaraciones juradas van por internet. O sea, el contador que quiere trabajar hoy en día es un informático nato. Digamos, casi diría una víctima de la informatización. Y la AFIP lo aprovecha. Bueno, pero eso está bien porque eso ayuda y al rastrillaje y al contralor. Claro, eso es absolutamente así. Pero digamos, es una profesión que tiene que estar permanentemente actualizada, porque los cambios que hay de tributario, impositivo, legislación, y además muy sobre la computadora. Entonces tiene que ser, tratar de que sea bien remunerada, digamos, esa es la cosa, ¿no? Guillermo, gracias por este ratito. Por favor, un gusto. Y suerte, qué sé yo. Claro. ¿Qué querés que te diga? Claro. Sí, Guillermo Locane, aquí con nosotros.